Muy bien, queridos maestros y maestras de Quime, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar la capacitación preparada para el día de hoy a cargo de la licenciada Vanessa Paco Vargas. Ella es psicóloga de la Universidad Mayor de San Andrés, es especialista en materia de violencia, en psicología clínica, tiene un diplomado en educación superior, ha sido responsable de niños con capacidades diferentes en el CDF, para quienes no conocen es el Centro de Educación Especial en la Ciudad del Alto, en donde se trabaja con niños con necesidades educativas especiales. Ha trabajado también en la Fundación Wipala, una institución muy importante que trabaja con niños con necesidades especiales también. Y finalmente en el proyecto Yana Pasiñani Bolivia, donde se trabaja también con madres adolescentes, ¿no? Una experiencia realmente muy amplia, muy vasta, muy importante de este trabajo con niños y con adolescentes, especialmente con aquellos que tienen necesidades especiales. Estamos hablando de trastornos, ¿no? Problemas de aprendizaje, diferentes situaciones como la violencia, que condicionan completamente el avance curricular, ¿no? El aprendizaje, etcétera. Entonces, la licenciada está totalmente lista, ya está la presentación también. Entonces, vamos adelante, licenciada. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados maestros. Buenas tardes. Estuvimos allá por Quime. Nos gustó mucho conocer, ¿no? Su población, la población de Quime, y estar de manera presencial con varios maestros. La idea del taller de hoy día es también el mismo, poderles dar las herramientas para que ustedes puedan tener lo que es o poder hacer un análisis o ver la problemática que está pasando a sus estudiantes. De esta manera, podernos derivar los casos a nuestra institución y nosotros poder hacer la valoración psicológica. Explicarles que psicoeducativa viene trabajando varios años haciendo estas capacitaciones y sobre todo haciendo valoraciones gratuitas a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje para así ustedes puedan hacer su adaptación curricular. Lo bueno es que también contamos con el apoyo de la CONMER, por lo que sus certificados van a tener valor curricular de 120 horas y obviamente, bueno, eso es voluntario, ¿no? Para los que quieran y esto tiene un costo de 40 bolivianos, pero es totalmente voluntario. Los que no, igual tienen su material y el apoyo y la valoración psicológica para sus estudiantes. Los que deseen, terminando el taller o ahora, pueden ir ingresando ya sus nombres y apellidos con número de celular para nosotros contactarnos y poder elaborar sus certificados con valor curricular a nivel nacional. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Vamos a hablar específicamente de aquellos nuestros estudiantes que están teniendo problemas en la lectura, en la escritura, a los niños que les dicen que tienen TDAH, hiperactivos, etcétera, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte ya vamos a hablar sobre cómo elaborar nuestra adaptación curricular de acuerdo al diagnóstico que tenga nuestro estudiante. En esta imagen les estoy mostrando lo que es un desarrollo infantil normal, se podría decir. Cuando el bebé nace, ¿no? Existe lo que son los sentidos, la inteligencia emocional, la cognición, habilidades motrices, etcétera. Y al nacer, como ven en la imagen también, esta es la cantidad de neuronas, las sinapsis que tenemos en el cerebro. Y después de los 6 años, miren la cantidad de sinapsis de nuestras dendritas, ¿no? Es decir, es impresionante cómo en tan poco tiempo podemos llegar a tener tantas conexiones neuronales. Los trastornos del neurodesarrollo se producen en etapas iniciales en el útero o después del nacimiento, que va a generar problemas a nivel del cerebro, a nivel neuronal, que va a repercutir en todos los problemas que podemos ver ahora en los distintos síndromes, ¿no? El siguiente, por favor, licenciado. No, el anterior. Ese, gracias. ¿Qué causa los problemas del trastorno del neurodesarrollo? Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de que no sé, no es una enfermedad, ¿no? No se trata de una enfermedad, por lo tanto, estos estudiantes que tienen esta dificultad es desde ahora, desde que han nacido y va a ser hasta que
que lleguen a fallecer, ¿no? No es que algo que se va a curar, es más bien la idea es nosotros poderles dar las herramientas para que ellos aprendan de la manera en que pueden llegar a aprender, de acuerdo a las capacidades que ellos tienen. Eh, las causas para el trastorno del neurodesarrollo son muchas, ¿no? Hay congénitas, prenatales, perinatales y postnatales. Cuando hablamos de congénitas, estamos hablando, por ejemplo, de mutaciones genéticas o trastornos metabólicos. Es decir, en el momento de la fecundación puede ocurrir que hay una, em, una X de más, por ejemplo, ¿no? En el tema del síndrome de Down, la trisonomía X, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que genera. Eh, También están las prenatales, estas tienen que ver con deficiencias nutricionales, infecciones maternas, ¿no? El bebé genéticamente está bien, pero durante el embarazo de la mamá tal vez no se alimentó bien, tuvo alguna infección o consumo de alcohol, drogas también puede causar estos problemas. Las perinatales ya tienen que ver con complicaciones durante el parto. Por ejemplo, ¿no? Niños que nacen con el cordón umbilical en el cuellito, nacen moraditos porque no les ha llegado lo suficiente oxígeno al cerebro y hay neuronas que pueden llegar a morir, ¿no? O también puede ser que existen las postnatales en las que tienen que ver con traumatismos, cranoencefálicos, infecciones como la meningitis, ¿no? La temperatura es tan fuerte, tan elevada, que le va a generar una meningitis y también por esto puede ocurrir un trastorno del neurodesarrollo. El siguiente, por favor. Acá les estoy mostrando un, un esquema para que ustedes tengan un poquito más claro esta situación, ¿no? Dentro de los trastornos del neurodesarrollo están las dificultades específicas del aprendizaje, lectura, escritura, cálculo. También está el TDAH y también el TDAH es la hiperactividad, ¿no? Están también los estudiantes con discapacidad física, mental, sensorial y los TEA, que son los estudiantes con autismo. Todos estos estudiantes, perdón, todos estos trastornos o problemas eh, se van a generar dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Están dentro. El siguiente, por favor. Tipos de dificultades de aprendizaje. Nos vamos a ir a lo que nos interesa más a los maestros, ¿no? Los tipos de dificultades. Em, Como les mencioné antes, puede haber dificultades de lectura, escritura, cálculo, pero también hay que especificarlo más, ¿no? Y dentro de estas dificultades está lo que es las dificultades generales y también las específicas. En las generales podemos hablar sobre eh, lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención, dificultad para concentrarse, pero de manera general, en todas las áreas. Ya cuando hablamos de las específicas, estamos hablando de una falta de desarrollo en las habilidades cognitivas y funciones básicas de comprensión, de escritura, de lectura, de hablar o hacer cálculo, de manera muy específica como su nombre lo indica. El siguiente, por favor. Bien, em, varios o tal vez hemos notado que algunos de nuestros estudiantes tienen problemas en el tema de la lectura. Puede que nos estamos esforzando mucho para que ellos aprendan, pero por más esfuerzo que hacemos, ellos no logran entender lo que leen. Pueden leer, pero no lo entienden. Eso es la dislexia. Leen, pero no entienden lo que están leyendo. Este problema en la lectura va a tener que ver con un mal funcionamiento o dentro de lo que es nuestra ruta visual, eh, que llega hasta nuestro almacén de memoria, por lo tanto es ahí donde se inicia esta dificultad y va a generar estos problemas. Una de las actividades tal vez que ustedes pueden hacer para identificar si su estudiante tiene dislexia es hacer esta pruebita que les muestro ahorita en la imagen. Ellos se dejan guiar por la visión, siempre. Al no tener en su almacén de memoria las palabras, no tienen esos recursos, se van a dejar guiar más por la visión.
Pueden hacer esta pruebita, por ejemplo, miren, ahí están separadas las sílabas, dice C-A-S-A. El niño puede decir por separado las sílabas, pero se va a dejar guiar por la visión, así que va a decir C-A-S-A, manzana. Si en vez de esa manzanita yo le pongo una mesa, el niño va a decir C-A-S-A, mesa. Es decir, todo lo que ellos llegan a aprender es a través de su visión. Siguiente, por favor. Ya cuando llegan a la adolescencia y no se ha hecho esta identificación, mm, van a llegar los chicos adolescentes a aprender, pero lo van a hacer a su estilo, a su modo, ¿no? Y igual, vamos a notar que no rinden al mismo ritmo que los otros compañeros, todo esto. Pero una manera de saber si ellos se dejan guiar por su visión o lo están haciendo a través del almacén de su memoria es a través de esta pruebita igual, ¿ya? Por ejemplo, le decimos a mi estudiante, al Marcelo, le decimos, ¿no? Marcelo, necesito que me lo vayas a comprar, a ver, yo estoy ahorita en satélite, me lo vayas a comprar de la librería de Ciudad Satélite, una cartulina, ¿ya? Y él va, ¿no? Y regresa y le digo, ¿cómo has llegado hasta la librería de la plaza? Porque yo le mando a la plaza. Y me dice, ah, ya, profe, yo he ido he cruzado al frente de la farmacia, luego había un hospital, del hospital me he ido recto, había una iglesia, de la iglesia he llegado a la plaza. Ahí me está diciendo que él se deja guiar por su visión. Un adolescente que no se deja guiar por la visión me dice, ah, profe, yo he ido por la calle 6, luego he subido la avenida Satélite, de la avenida Satélite he doblado a la calle a San Ginés y después he llegado a la plaza. Es una técnica tal vez que nos pueda ayudar a nosotros a identificar para poder derivar estos casos. En la dislexia hay varios tipos de dislexia y es importante que un especialista haga la valoración una vez que ustedes hayan identificado. El siguiente, por favor. Ya cuando hay una identificación, hay un diagnóstico, también está lo que es la intervención, ¿no? Pero esto va a depender mucho de la edad y el tipo de dislexia. Aquí les estoy mostrando unos ejemplitos nomás de cómo se trabaja, ¿no? En el tema de la dislexia. Por ejemplo, grafomotricidad, lateralidad, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? El siguiente, secuencias espaciotemporal, seriaciones también podemos trabajar. El otro, por favor, eso es para niños, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la disgrafía. Este es un trastorno ya específico del aprendizaje que afecta la forma o el significado de la manera en que escribimos, ¿ya? El siguiente, por favor. En estos casos lo que hacemos más es trabajar con sopa de letras y demás. Pero yo, ¿cómo identifico que mi estudiante puede estar teniendo una disgrafia? El niño escribe más lento de lo habitual porque tiene dificultad para plasmar la imagen mental que tiene de cada letra. La escritura no es uniforme, con unas letras más grandes y otras más pequeñas, con separación. No sigue los reglones o cambia de dirección. Acostumbran a adoptar posturas complicadas para escribir. Es decir, él al no poder plasmar la imagen mental en el papel de hoja, va a tender a moverse mucho. Por ejemplo, ¿no? Está haciendo con un bolígrafo, perdón, con una mano y luego cambia la otra mano. Luego no puede con esta mano, se para. Luego se da la vuelta. Todo su cuerpo quiere usar su piecito, su cabeza, todo para tratar de escribir. Es muy triste porque más o menos después de tanto esfuerzo, más o menos a las 9, 10 de la mañana ya están totalmente agotados, queriendo dormir y los tildan a veces sin comprenderlos realmente de flojos y que no quieren hacer la tarea, ¿no? Y hasta los papás. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Eh, no se tratan de niños flojos, estos niños realmente están haciendo mucho esfuerzo y por eso se agotan tanto. Las reacciones
Y los dictados son lo que más les complica en este tema de la disgrafia. Siguiente, por favor. La intervención va a tener que ver con la edad, eh, también va a tener que ver con las habilidades y potencialidades que tiene. Muchos de ellos pueden aprender a esquematizar muy fácil, pero va a depender del diagnóstico, ¿ya? Por eso es que cuando hay una disgrafia o una dislexia, es importante que un profesional haga el diagnóstico y a partir de ahí se pueda hacer una adaptación curricular más específica. Algo que podemos hacer también es lo que está en la imagen, ¿no? Le damos un lapicito en una mano y en la otra una monedita, cosa de que el niño no esté cambiando el lápiz. Y le pedimos que esté sentadito, procure no moverse, que esté en un ambiente, un lugar donde no haya ruidos y él pueda también concentrarse. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la discalculia. Aquí estamos hablando de un trastorno, un problema, pero ya en la parte de cálculo. Estos niños tienen dificultades en lo mismo que en la escritura, pueden llegar a ser al revés los números, confundir. El siguiente, por favor, ahí está un poco más clarito, la identificación, por ejemplo, ¿no? Les resulta muy complicado asociar los números con las eh, situaciones de la vida real. Por ejemplo, si yo le digo, sumen 3 manzanas más 4 sillas. Uy, para ellos eso es muy complicado. Van a tardar, van a demorar mucho en pensando. Su escritura es incorrecta de los números al copiarlos o al dictar. Hay errores de forma, ¿no? El 3 lo confunden con el 6 o con el 8. Errores también en el sonido. En vez de decir 6, dicen 7 y hay repetición, ¿no? De números, también hay omisión, falta de límites y síntomas de relativos a la secuencia. ¿A qué me refiero? Cuando yo le digo, Marcelito, por favor, cuéntamelo del 1 al 20, ¿no? Él me va a decir 1, 3, 4, 9, 15, 15, 15, 12, 14, 14. Retrocede, repite, hace omisión, salta y llega hasta el 20, 25, 30. Cuando yo le digo que empiece desde el 5 hasta el 10, él se va a quedar calladito y sus manitas claritas, ¿no? Lo guarda atrás y su cabecita empieza a mover, sus deditos de sus pies mueve, sus manitos atrás se están moviendo, tratando de contar, etc. Este tipo de comportamientos llegan a tener ellos porque les cuesta mucho aprender lo que es eh, todo lo que tiene que ver con calma. El siguiente, por favor. Hay varias técnicas para trabajar la discalculia, pero es importante comprender que para que ellos aprendan a la aritmética, los cálculos, es necesario que los toquen, ¿ya? Es importante la parte de la percepción para ellos. También podemos usar juegos del reloj en el aula, por ejemplo. Cuando yo sé que tengo un estudiante con discalculia, puedo poner un reloj, pero eso es con manillitas, ¿no ve? Para que, y decirle a mi estudiante, ¿sabes qué, Gustavito? Vos vas a ser mi ayudante y me vas a avisar cuando ya se, 10 minutos antes del recreo o 10 minutos antes de la salida, ¿no? Y él va a estar atento ahí a las manillitas, tic, 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 cómo se los números van moviéndose. También se puede ser el encargado de lo que es los recreos, es decir, de los recreos escolares, él tiene que contar, ¿no? Qué estudiantes, cuántos estudiantes han llegado, cuántos cubos tiene que recoger, etcétera, ¿no? Darle esa responsabilidad es muy importante. Se hacen también, podemos trabajar también lo que es a la tiendita, al mercado, ¿no? Algunos niños vendrán, venderán algunas piedritas, hojitas, y otros niños van a ir a comprar con su dinero a las citas, por ejemplo. Para ellos les es muy difícil el tema de las monedas, contar todo aquello, así que eso les va a ayudar a... También podemos jugar a contar, a reconocer teléfonos de familiares, también a repartir, bueno, ya les había mencionado, repartir el desayuno escolar,
y también a jugar lo que es vender y comprar cosas, ¿no? Hay varias actividades que podemos hacer con ellos, pero que tenga que ver mucho con también los sentidos, que traten, lo toquen, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo la suma, podemos salir al patio y en la arena, en la tierra podemos hacer, ¿no? Toquen la tierra, uno, más dos, más tres, que sientan con sus dedos. Eso les va a ayudar a... El siguiente, por favor. Y con todos los estudiantes, ¿ya? Con toda su aula. No solo con ellos, porque no se sientan incómodos o diferentes. Acá hay algunos ejemplos de intervención en discalculia y va a tener mucho que ver con la edad. No se preocupen, todo este material igual les vamos a enviar. El siguiente, por favor. Acá. Esta partecita es muy importante, ¿ya? Todo maestro tiene que saber qué es el coeficiente intelectual. Cuando los psicólogos hacemos una valoración, eh, tomamos diferentes pruebas y una de ellas es el WISC o en este caso el Wechsler, ¿no? El test de inteligencia de Wechsler. Hay varios, pero a mí me gusta usar bastante esta prueba, es un poco más concreta, más específica. Y es ahí donde, cuando hacemos la valoración, sin importar si tiene autismo, TDAH, cualquier trastorno, tiene que haber un diagnóstico del coeficiente intelectual, ¿ya? En la mayoría de los casos sale término medio, que significa que está entre 90 a 109. Cuando sale 110, 119 es medio alto. Cuando está 120, 129 superior y cuando sale 130 muy superior, altas capacidades. Albert Einstein tenía 160, por ejemplo. Con eso ya nos orientamos, ¿no? ¿Cuál era el CI de este señor? Puede que también resulte y salga 80, 89, que es medio bajo, 70, 79, que es límite, 69, muy bajo. Cuando llega muy bajo, vamos a tomar otra prueba, que es más específica para saber exactamente el coeficiente o el CI de... El siguiente, por favor. Y es ahí donde ya vemos que hay una discapacidad intelectual y lo que tenemos que identificar es el tipo de discapacidad, si es leve, si es moderada, si es grave o es profunda. Cuando hacemos la prueba y nos sale 50-69, discapacidad. 35-49, moderada. 20-34, grave y 20 es profunda. De acuerdo a la 01 del ministerio, nos dice que en el sistema educativo regular se los puede inscribir a los estudiantes con discapacidad leve hasta moderada, pero grave y profunda no. Ellos ya pertenecen a lo que es el sistema educativo especial. Por eso es importante que sepan nuestros datos para que no haya dificultades, ¿no? Muchas veces hay papás que al no saber esto insisten que sus estudiantes, su hijo con una discapacidad grave esté inscrito dentro del sistema educativo regular, lo cual podría ser perjudicial para el niño y también para los maestros, ¿no? Porque ellos están atendiendo, tienen más otros estudiantes y se les puede complicar. Un ejemplo, a ver, saben, estuvimos en un taller en Potosí, recuerdo, el año pasado, y una maestra nos decía, licenciada, yo soy maestra de primero de primaria y tengo 30 niños y tengo una niña de igual de 7 años, edad cronológica, pero tiene discapacidad y los papás nos han insistido que tenía una valoración psicológica y en la valoración decía que tenía que haber una adaptación curricular y tenía que estar en el sistema educativo. Pero no sé qué hacer, estoy desesperada, decía la profesora, ya estoy con un estrés que ya no aguanto, porque 30 niños y la niña más con discapacidad, y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el problema con la niña con esta discapacidad? Y me dice, no tiene control de esfínter, se hace pipí, se hace popó cualquier momento, grita, quiere arrastrarse en el curso, etcétera, ¿no? Y cuando hago la valoración, veo el informe, me doy cuenta que en el informe decía edad mental 2 años, es decir, tenía una discapacidad grave y tenía 7 años, pero una discapacidad entre grave y profunda incluso, ¿no?
y obviamente esta niña tiene que estar en educación especial. Eh, y es por eso que les digo que es muy importante que sepan estos datos para que cuando tengan estudiantes y los papás insistan, ellos tienen que saber que de acuerdo a la 01, solo hasta discapacidad moderada pueden ingresar en el sistema educativo regular. El resto es para especial netamente, ¿no? Porque esta niña necesitaba un apoyo especializado, eh, podía caerse por negligencia, podía ocurrir algo, y a quién iban a culpar al maestro, ¿no? Es por eso importante que sepamos estos datos. El coeficiente intelectual. Cuando el niño o cuando tienen un niño que se va a inscribir en la unidad educativa, siempre pidan informe. Y si no tienen, pueden acudir a nosotros, que les podemos ayudar de manera gratuita, como les dije al principio, para hacer la valoración. Bien, continuamos. El siguiente, por favor. TEA. Mm, este es el TEA, ¿no? ¿Alguien ha visto esta película? Mi nombre es Sean. My name is Kang. Podemos participar también, profes, no se preocupen. Por el chat igual, no hay problema, pueden escribir, me consultan cualquier cosa. La idea es que participen. Eso no puedo chatear. Y ya. Esta película, para los que no lo han visto, les sugiero que lo hagan porque nos va a ayudar a identificar a estudiantes con autismo. El autismo, bueno, se llama espectro autista, ¿no? Es como un abanico. O sea, hay diferentes grados de autismo. Puede que haya con dificultad, con discapacidades, leve, moderado, grave. Algunos autistas con Asperger, por ejemplo, ¿no? Con altas capacidades, a eso se les llama de doble excepcionalidad, etcétera. Por eso es importantísimo un diagnóstico. El siguiente, por favor. Eh, Cuando tenemos un estudiante con autismo y su CI es normal, es leve o es superior, es necesario hacer una adaptación curricular. Más adelante les voy a explicar cómo podríamos hacer. Pero en estos casos, lo que tenemos que hacer es trabajar bastante de acuerdo también a sus potencialidades. Y dentro de nuestra adaptación curricular, tomar en cuenta los siguientes datos. A ellos les es es bien doloroso los sonidos fuertes, las luces muy intensas, se tapan los oíditos, es bien complicado para ellos. Así que procurar, se estresan rápido, ¿no? Procurar tener en la unidad educativa un espacio cuando él esté estresado para que él vaya y se calme. Siempre les sugiero que puedan poner una maquita en un lugar tranquilo, alejado de todos, con plantitas bonitas, ¿no? Donde el niño pueda ir y relajarse un rato y volver después más calmado. En el tema del autismo, se puede identificar por el tema de lo que no les gusta, no pueden socializar, no es que no les guste, no socializan. Ellos son como más como unos robotcitos que no van a socializar. Entonces, han debido ver tal vez este programa que está ahorita ahí en la em, imagen. Es, ¿alguien ha visto esta serie? ¿Quién es el que está ahí? ¿No los reconocen, profes? ¿Quién es? Nadie. Big Bang Theory se llama la serie, ¿no? Él es Sheldon Cooper. Y si lo han visto, se acordarán que tiene un sillón, ¿no? En su lugar, su sillón, sí. Pero cuando alguien sienta ahí, escucha, ¿no? Todito se asusta, se enoja él, porque es suyo, no quiere que lo toquen. Él es muy inteligente, tiene muy pocos amigos y socializar es lo que menos le gusta, no le interesa, ¿no? Hay una característica también de ellos que es el tema que son justicieros, o sea, ellos quieren que las cosas sean correctas y justas. Hace poco estuve haciendo una valoración a un estudiante de Apolo y que tenía estas características, era un Asperger, autista Asperger, y
Y su dificultad era esa, ¿no? Era bastante inteligente, todo aprendía rápido, hacía las cosas a nivel cognitivo, capísimo. Representaba al colegio, todo eso, ¿no? Pero a nivel social estaba sufriendo y mucho porque sus compañeros lo aislaban, siempre estaba solo, en el recreo se quedaba solito, o sea, y estaba sufriendo. Eh, Cuando hago la valoración, evidentemente, autista, evidentemente un Asperger, pero también evidentemente esta característica de la justicia era lo que estaba generando problemas con sus compañeros, porque él me decía, es que no es correcto que se copien los exámenes. Y yo siempre estoy controlando que nadie se copie, que nadie robe, que nadie haga, golpee al otro, que nadie, o sea, era como el que controlaba todo, ¿no? Y eran niños, ¿no? Niños de 8 o 9 años. Obviamente, el que todo el tiempo lo está acusando, eh, no querían hablar con él, lo aislaban y todo lo demás. Empezamos a trabajar con la maestra para que pueda hacer una adecuada inclusión y de esta manera él pueda también, ¿no? Trabajar la parte social. No olvidemos que cada vez están naciendo más niños con autismo y lo más probable es que ustedes más adelante vayan a tener más estudiantes con estas condiciones. Antes de cada 1.000, 6 niños nacían, ahora de cada 30 nacen 6. No sabemos si es el tema del medio ambiente, la comida, qué está ocurriendo, pero está empezando a pasar. Cada vez más los maestros tienen que formarse en estas nuevas características que van a tener nuestros niños y por lo tanto tomar en cuenta todo. El siguiente, por favor. Licenciado, gracias. En el tema de las evaluaciones, por ejemplo, con ellas, evitemos darles exámenes así, ¿no? Como está en la pantalla. Escritos largos. Con ellos es pregunta, hoja en blanco, pregunta, hoja en blanco. Es mejor si es oral, porque a ellos les estresa los exámenes en este sentido. Y pueden hacer su perfil de salida de esta manera, ¿no? Dentro de la adaptación curricular. El siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora lo que es el síndrome de Down. Seguramente muchos de algunos de ustedes, colegas, han tenido ya estos estudiantes con síndrome de Down y los que no, probablemente los lleguen a. De aquí hay que tomar en cuenta estos puntos principales, ¿ya? Siguiente, siguiente, por favor. Ya no me escucho. Licenciado, gracias. Uy, no sale nada en la pantalla. Rojo. No, licenciada, está su Voy a hacerlo conexión muy baja. Su conexión está muy baja, licenciada. Ay, perdón. Tiene Listo, que listo. o un lugarcito donde llegue Ah, ok. mejor la señal. Ah, ya, perfecto. Bien. Cuando hablamos ya del síndrome de Down, lo que tenemos que saber en este caso es, no, el anterior, por favor. Ya, ahí, a nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué dificultades? Un segundito, voy a mover mi lista. A nivel cognitivo, hay dificultades para el análisis y la síntesis. Sin mostrarnos si mostramos varias frutas a un niño con síndrome de Down, dirá que hay una manzana, una pera, una fresa, etcétera, ¿no? Pero no va a decir frutas, no logran sintetizar. En el tema del razonamiento es diferente también, ¿no? No tiene lógica con un funcionamiento por analogía y educación. Hay una falta de anticipación, dificultad
en la memoria inmediata, capacidad de concentración y atención reducida, trastornos del lenguaje. Esto se debe sobre todo porque la lengüita es más gruesa y para ellos es dificultoso. Y sabemos cuando un niño tiene problemas en la comunicación, por ende va a tener problemas en la lectura. Es algo que hay que tomar, son auditivos y visuales. En el tema de la motricidad, por ejemplo, ellos tienen que faltar educación física y está bien, hay que trabajar la motricidad por eso, pero cuando lo hacen hay que tener cuidado ya que el corazón de los niños con síndrome de Down es más grande y a veces mucho ejercicio lo que va a generar es fatiga, hasta incluso un paro cardíaco que se puede llegar a dar. Eso es un dato muy importante que tomar en cuenta. Al siguiente, por favor. Hay varias técnicas en aula con niños con Down que podemos trabajar, ¿ya? Dar una sola orden a la vez, no presionar al niño para una respuesta más rápida, estructurar el espacio con ayuda de pictogramas, etiquetar el material para facilitar al niño, el niño o la niña lo encuentra, trabajar la motricidad bucofacial para preparar la adquisición del lenguaje, adoptar las herramientas adaptadas adopta las herramientas adaptadas a la hipotonía de las manos. Sus manitas de ellos tienen, de nosotros tiene forma de M, en cambio de él solo es una rayita, por lo tanto así hay la lápiz, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tratar de adaptar, es decir, el material. Privilegia el trabajar en equipo y facilitar la integración de estos niños en el colegio. Lo mismo con los anteriores casos, puede que un niño con síndrome de Down tenga discapacidad leve, moderada, grave y profunda. Si es leve y moderada, entra al sistema educativo. Eh, Reiteras, es grave y profunda. Si su CI es normal, está igual dentro del sistema educativo regular. Solo hay que hacer ciertas adaptaciones por los temas que acabo de mencionarles ahora. El siguiente, por favor. Bien, esta parte de los estudiantes con discapacidad física lo vamos a ver más adelante dentro de la adaptación guía curricular, pero aquí quisiera que veamos algo bastante importante, que es el tema de las altas capacidades. Licenciado, me dirá usted si va a dar esta parte. El licenciado es experto en el tema de altas capacidades, ha hecho una maestría precisamente en esto, así que usted dirá. Bueno, vamos a darnos unos minutos entonces para hablar de lo que es el talento extraordinario o también conocido como las altas capacidades en el mundo, ¿ya? Si uno busca información en Bolivia, en el Internet no va a encontrar talento extraordinario, va a encontrar muy poca información, pero si ustedes buscan altas capacidades intelectuales, van a encontrar en el mundo mucho avance sobre esta temática, ya que es la misma. Estamos hablando de altas capacidades cognitivas o intelectuales, ¿no? Habíamos hablado del coeficiente intelectual. Entonces, ese va a ser un elemento bien importante a tomar en cuenta para ver estudiantes y cómo van desarrollando su talento. Algo importante de tomar en cuenta es que el término talento se aplica a todas las personas, porque todos pueden desarrollar talentos. Pero cuando hablamos de un talento extraordinario, bueno, estamos hablando de personas que tienen estas capacidades. En Bolivia le vamos a llamar talento extraordinario general, las mayores capacidades, y talento extraordinario específico, digamos, unas capacidades que permitan desenvolverse en un área del conocimiento, digamos, específica. Lo cual no significa de que cuando sea general, pues pueda todo. No, tiene que ver con que tiene la capacidad, todavía no tiene desarrollado los conocimientos y las habilidades. Esa diferencia hay que tomar en cuenta, ¿ya? Es como una botella que si está llena de contenido, la capacidad va a ser 2 litros, 1 litro, pero si está vacía la botella, no cambia su capacidad, sigue siendo la misma. Otra cosa es que no tiene contenido. Entonces, exactamente lo mismo con estos niños. Aquí vemos en el gráfico a Stephen Hawking, una persona que al igual que Einstein, más o menos tenía el mismo coeficiente intelectual,
Y bueno, ha sido un gran científico, ¿no? Un gran científico. Y al lado tenemos a la señora Marilyn Bonsavant, que es una señora que ha elegido, ha preferido no ser una persona muy famosa. Y eso nos hace pensar en lo siguiente, una persona superdotada, ¿será que tiene la obligación de ser alguien famoso, alguien que resuelva los problemas del mundo necesariamente, o alguien que tenga los mayores niveles académicos? Bueno, tenemos que necesariamente hablar un poco de los mitos, ¿no? ¿Será que tienen mucho conocimiento? Hemos visto que no, que están desarrollando ese conocimiento y una forma de adquisición que la tienen diferente al resto. Ellos pueden hacer, absorber datos mucho más rápido, procesar de pronto mucho más rápido y de diferentes maneras. Esto hace de que muchas veces el estudiante inclusive se pierda porque no va al ritmo del resto de los estudiantes. Por muchas experiencias y anécdotas que hemos encontrado, muchos maestros, administrativos, padres de familia creen que estos estudiantes deberían saber muchísimo ya, pero esa no es la idea. Es que ellos también van aprendiendo poco a poco y simplemente tienen una mayor velocidad, nada más. Pero esa velocidad puede hacerles cometer algún error, ¿no? Cuando uno va corriendo muy rápido se puede tropezar, es exactamente lo mismo. Entonces una persona puede estar, un estudiante puede perderse de pronto en la clase. Eso no significa que sea un tonto, no significa que sea una persona eh, que no sea de altas capacidades o de talentos. Claro que lo es, pero tiene otra forma de procesar el conocimiento. No tiene límites hacia su éxito o felicidad, por supuesto que tiene muchos límites, ¿ya? Vamos a ir un poquito más adelante a ver algunas características. Tienen la obligación de resolver problemas grandes. Pregunta, queridos maestros, pregunta a todos ustedes. Y pueden responder con un sí, con un no, por el chat o por el micrófono. Ellos tienen la obligación de resolver problemas del mundo, ya que son muy inteligentes. ¿Será que tienen la obligación de ser los máximos académicos en el mundo? ¿Qué dicen profesores? 31 maestros están presentes. Profesor Ariel Calizaya, ¿qué me dice usted? O profesor Fidel Huanca, o profesora Mary Pacheco. A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Será que tienen la obligación de resolver problemas del mundo? Profesor Ronald dice no. Nieves dice no. Entonces, ¿por qué cuando son niños como que les ponemos esa obligación? Tú vas a ser un gran profesional, tú vas a ser un gran científico, tú vas a ser presidente de la República, del Estado, como queramos llamarle. No, los profesores dicen que no, ¿no? El profesor Esperanza dice que no. Sí, correcto, profesores, no tienen esa obligación. Entonces, no les haremos sentir de esa manera. Es cierto que nosotros queremos motivar a los estudiantes, ¿no? Tú puedes esto, tú puedes lograrlo, tú puedes, pero con chicos que son o chicas que son superdotados, no es necesario esto, ¿ya? Esa parte no, porque les estamos poniendo en un estándar muy elevado, ¿no? Y va subiendo y nunca alcanzan un estándar, entonces eso los va a condicionar en su autoestima. Y eso es una realidad. Como dice el siguiente punto, no tienen problemas de autoestima. Falso. Pueden tener serios problemas de autoestima, de que los va a limitar en muchas cosas. Tienen que tener el mejor rendimiento académico. Falso. No siempre tienen que tener el mejor rendimiento académico. ¿Por qué tienen que tener el mejor rendimiento académico? Se ha visto un caso bien interesante en España en el que un compañerito tenía a su amiguita. El niño era superdotado, la niña no, pero era muy inteligente también. Sin embargo, ella no podría alcanzar las notas de calificación que tenía el niño. Entonces, el niño, a propósito, no sacaba buenas notas. A propósito, para estar al nivel de su compañerita. Para que en casa a su compañerita no la comparen con él. Entonces, este fenómeno se da ahora, maestros. ¿Cómo puedo yo evaluar a una persona que a propósito no da buenos exámenes?
¿Cuál sería la nota real para esa persona? Entonces, la calificación no es esa cuantitativa, ¿no? De pronto vamos a hacer una valoración cualitativa. Es complicado, es realmente complicado en comparación con el resto de estudiantes. Pero estas son las particularidades que tienen ellos. Así que van a tener el mejor rendimiento educativo. No necesariamente. Si es que quieren tenerlo, lo van a hacer. Si no quieren, no. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, vean, hay otros aspectos que tenemos que analizar más allá del rendimiento educativo con ellos. Otra cosa, cualquiera puede llegar a ser superdotado. Falso. De pronto, los superdotados también nacen. ¿Se acuerdan que la licenciada les ha hablado acerca de el origen de estos trastornos, que pueden ser genéticos, perinatales, prenatales, postnatales? De la misma manera, un superdotado puede nacer de esa manera y por tanto es un tema de nacimiento, no es un tema de mérito. Ahora, otra cosa es que el talento lo puedan desarrollar y eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede desarrollar tanto un talento que puede llegar a competir con un superdotado, se puede. Ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo. Messi nació con una condición especial. Él es autista Asperger. Antes se llamaba así, Asperger, ¿ya? De tal manera que él tenía la posibilidad de concentrarse muchísimo y toda su inteligencia llevar a la estrategia, ¿no? Al juego. ¿No? Entonces él tenía, digamos, cierta ventaja, tiene cierta ventaja. En cambio, Cristiano Ronaldo no nació de manera especial, ¿sí? Él es una persona normal como todos nosotros, pero que tiene un superpoder que se llama disciplina, talento, ¿no? Entonces él lo ha desarrollado de tal manera que puede competir con alguien que ha nacido con una ventaja, que es Messi. Fíjense entonces, no es que todos podemos llegar a ser superdotados. Otra cosa es que podemos desarrollar talentos. Otra cosa es que podemos desarrollar disciplina, habilidades, capacidades, igual que ellos también, en cierta medida, podemos competir también con ellos si de pronto ellos no quisieran sacar todo su potencial. ¿M? Entonces, la idea es aprender a convivir. Este cuadro es bastante amplio, nos indica lo siguiente, en resumen. En Bolivia, talento extraordinario y general se refieren a estos chicos superdotados en el mundo. Pero el talento extraordinario específico, ¿sí? Es decir, chicos con un coeficiente intelectual no tan alto como los superdotados, más bajo, estamos hablando de Wessler, a partir de 109 hasta 129, estamos hablando de una inteligencia superior. Ahí debería ser el talento extraordinario específico, pero en Bolivia tomamos en cuenta desde 90. ¿Qué significa eso? De que las personas que son consideradas, digamos, normales, normalitos o normativos, también se dice, también estamos dentro del espectro de talento extraordinario. O sea, en Bolivia, cualquier persona que puede tocar bien la guitarra ya es talento extraordinario. Bueno, buenas y malas. Buenas porque todos pueden ser talento extraordinario. Malas porque se genera un problema ahí, una estigmatización. O también se genera un problema de identidad en los chicos. Cuando un chico dice, yo soy de talento extraordinario, en otras palabras, soy superdotado, se la cree, se condiciona su comportamiento, su mentalidad. La pregunta es, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué es necesario decirle que él es de un talento extraordinario si no lo es? Si no tiene un coeficiente elevado, entonces podríamos generar un problema. Está bien motivarlos, que ellos salgan adelante, que se superen, eso está bien, pero ¿por qué esta etiqueta? Que le puede perjudicar más bien, no puede pensar, ah, yo soy superior al resto, cuando no es así. Entonces, el tema del coeficiente intelectual y estas otras parámetros que tenemos para determinar la superdotación y demás, tendríamos que manejarlo con mucho más cuidado. Entonces, en Bolivia, a mi criterio por lo menos, que me estoy especializando muchísimo en el área, tenemos esta falencia, ¿ya? Digamos, ¿cómo les puedo decir? A ver, esta parte que está incompleta. No estamos entendiendo lo que es el talento y lo que es el talento extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿qué significa? Que no es ordinario, no es normal, no es la media.
porque los de la media también pueden ser talentosos. O sea, ¿cuál es el problema de que tengan que tener una etiqueta? No es necesario. Bueno, un poquito extenso, espero que se mejore esta situación a futuro con el Ministerio de Educación, pero lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, aquí tenemos unos ejemplos bien interesantes, ¿no? De un niño DJ muy chiquitito y un ingeniero muy joven a los 15 años. Bueno, son chicos de talento extraordinario o de altas capacidades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como maestros? Hay tres elementos que tengo que conocer muy bien, lo que es la detección, la identificación y la atención general. La detección es el trabajo que realiza todos los maestros del área regular. Identificamos, no, no está bien dicha la palabra, ¿ya? Detectamos que hay niños que tienen mucho talento. Entonces, cuando destacan, o cuando tienen productos, ¿no? O cuando tienen ciertas características, nos damos cuenta que aquí hay algo especial, diferente. Entonces, nosotros podemos remitir al centro de educación especial, ¿no? Donde tienen un equipo multidisciplinario, que está conformado por psicólogos o psicopedagogos, etcétera. Van a hacer las evaluaciones necesarias y van a ver que sí, es de talento extraordinario específico o general. Lo más probable es que va a ser específico porque todos pueden ser específicos. Entonces van a determinar esto y, bueno, va a formar parte de un programa de atención de talento extraordinario, ¿no? Existe un programa que ha emitido el Ministerio de Educación en el 2023, con el que ya tenemos, digamos, una serie de actividades que se realizan con ellos, para que ellos puedan reforzar más conocimientos, acceder de pronto a este programa con todas sus actividades, encuentros de talento extraordinario, premiaciones, competiciones, capacitaciones especiales. Bueno, es interesante. Eh, pero cuando de pronto estamos en el centro de educación especial, ¿qué es lo que sucedería? Este equipo multidisciplinario va a trabajar y va a determinar, ¿no? ¿Qué es talento de extraordinario general o específico? Los de talento extraordinario específico van a desarrollar escuelas mentoras, ¿no? Donde van a poder ellos trabajar de mejor manera. En Bolivia todavía estamos en ese déficit, no tenemos desarrollado muchas escuelas mentoras. eh, Ahí tenemos un serio problema. Y también estamos más lejos de tener centros de alto rendimiento, por decirlo así, estos centros dedicados exclusivamente a los de talento general, en otras palabras, a los superdotados. Entonces, son falencias todavía que en Bolivia tenemos y lamentablemente estaríamos perdiendo mucho, mucho talento en estos chicos. Se estaría ahogando a estos niños, lamentablemente, porque no tenemos mucho conocimiento. Por un lado, los profesionales dedicados al área, muy poco. Por eso justamente yo me estoy especializando en el área para poderles atender de mejor manera, ¿no? Y por tanto, pasamos al siguiente punto, que es la atención general, que es cuando y nosotros ya tenemos una valoración del equipo multidisciplinario que nos va a dar recomendaciones para que nosotros podamos atender de mejor manera a este estudiante. La adaptación curricular que se realiza con ellos es de enriquecimiento, ¿ya? Enriquecimiento en el sentido de que tenemos que profundizar los contenidos. Hemos encontrado casos en los que, bueno, los chicos eran tan desafiantes, tan difíciles de pronto para algunos maestros y que ellos tenían que ver cómo poderle ayudar de mejor manera, ¿no? Entonces, por un lado, se puede hacer la aceleración. La aceleración es lo que antes llamábamos saltar de curso. La norma permite que solamente un año se puede saltar, no se puede acelerar, ya, porque antes se hacía mucho más años y no era lo más recomendable. Para que pueda generarse esta aceleración, tiene que haber la evaluación, ¿no? De profesionales que van a determinar que sí, él puede. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, digamos, social, un desarrollo psicológico que pueda, digamos, permitir que el estudiante pueda desarrollarse en estos grupos de más mayores. Pero si no es el caso, es mejor que continúe juntamente con sus pares, pero con una currícula ya enriquecida, ¿sí? Enriquecida. O sea, si la currícula dice vamos a hablar de mamíferos y digamos los diferentes grupos que tienen los mamíferos, el talento extraordinario va a requerir de que no hablemos solamente de los grupos, hablemos de las interacciones de los mamíferos, hablemos del lenguaje que utilizan ellos, de la onomatopeya,
de los ciclos de vida que tiene, las diferentes formas, o sea, hay que profundizar. ¿Y eso qué implica? Que el maestro tiene que prepararse muy bien. Cuando tiene un estudiante de talento, tiene que prepararse muy bien, tiene que profundizar bastante. Es un desafío porque el estudiante le va a poner permanentemente en cuestión, ¿no? En cuestionamiento, en desafío, le va a hacer unas pescadas. Un estudiante talentoso acá en La Paz, en la zona sur, levanta la mano y le dice al profesor, usted dice que tenemos la obligación de hacer tareas, usted dígame por favor en qué artículo, en qué ley dice eso. Y lo ha descolocado totalmente al profesor. Lo ha descolocado, no sabía qué responder. A ver, maestros, hay que asumir, ¿no? De una vez eh, que no tenemos todo el conocimiento nosotros. Pero es que siguen habiendo profesores que creen, como en la vieja escuela, ¿no? El maestro es el único que tiene la luz, el conocimiento, y el estudiante no, por eso se llama alumno. No tiene luz, no tiene conocimiento. Eso tiene que cambiar totalmente. Todos vamos a la escuela a aprender. No solamente los estudiantes, los maestros vamos a, ¿cómo? ¿En qué sentido vamos a aprender nosotros allá? ¿De los estudiantes? No necesariamente. Si voy a agarrar yo un texto de la currícula, si yo voy a ver un contenido, si yo tengo que planificar, significa que yo estoy yendo a aprender a la escuela también, estoy preparándome. Todos estamos yendo a la escuela a prepararnos, a estudiar. Entonces, ¿qué requiere el aprendizaje? Un grado de humildad. Los maestros tenemos que ser humildes, por lo menos ante el conocimiento, tenemos que ser humildes. Entonces, cuando nos topemos con estudiantes de talento extraordinario, nos van a desafiar y tenemos que ser lo suficientemente humildes, pero también lo suficientemente autoridades como para poder manejar la situación de una manera asertiva, respetuosa. Porque si el estudiante se revela porque es muy inteligente, ¿qué tenemos que hacer? Sancionar. No corresponde sancionar. Desde la Constitución se establece que todos tienen libertad de conciencia, ¿no? Libertad de expresión. Tenemos que aprender a convivir también con ellos. Bueno, hasta aquí hablamos de talento extraordinario. Ahora pasemos a hablar. Aquí hay unas características que les pido por favor lo puedan leer a detalle. Nos dice cómo son las características de estos estudiantes, ¿no? Son perfeccionistas, hipersensibles, alto nivel, hipersensibilidad, ¿no? Ya lo hemos dicho, son solitarios, independientes, inconformistas, son autosuficientes. Fíjense qué importante es saber esto, porque a veces podemos presionar a que formen parte de un grupo sí o sí, pero a veces ellos quieren trabajar solo y el resto no lo quiere. Entonces tenemos que ver la manera de integrarlos, pero no forzar las cosas tampoco, ¿no? Bueno, muchas cosas que hay que ver a nivel de características con estos estudiantes. De ahí también hay unas recomendaciones, ¿no? De qué debemos hacer con estos estudiantes, cómo trabajar con ellos. Y por otro lado, también el tema de la disruptividad. Esto es bien importante, maestro. Estos chicos han venido a romper reglas. Han venido a romper reglas. Siempre decimos a veces, o por lo menos en mi juventud decíamos, hay que romper las reglas, romper las reglas. Ellos literalmente vienen a hacerlo. Ahora, ¿van a romper las reglas para bien o para mal? Si es para bien, imagínense, ahí está un científico. Puede generar otras formas, otros métodos de hacer las cosas. Vas a venir a romper las reglas, pero para bien. Si es así, ¿qué necesita? Un maestro que lo acompañe, que lo guíe, ¿m? Con quien tenga la confianza de poder hablar de manera libre, porque muchas veces ellos se sienten incomprendidos y por eso se aíslan. A veces ni los padres lo entienden. Pero si viene a romper las reglas para mal, para eso tenemos la regla, tenemos la norma, tenemos la ley, ¿sí? Tenemos los reglamentos que nos protegen en este sentido. Entonces, el estudiante de talentos quiere romper las reglas, pero para mal, tenemos los reglamentos, ¿no? Decir, esto no está bien porque se establece en el reglamento, vamos a cumplir el reglamento. Bueno, es un tema realmente apasionante hablar de altas capacidades, un tema que particularmente a mí me apasiona muchísimo. Hablemos un poquito de lo que es el TDA, el famoso TDAH. A ver, maestros, ¿qué pueden ver ustedes ahí del gráfico?
¿Qué ven ustedes en el gráfico, profesores? ¿Qué podemos decir? De un estudiante TDAH. A ver, les invitaré a participar. Profesora Giovanna Pucho, profesora Giovanna Calizaya, profesora Paula Adela Condori, profesor Ronald Calderona, que también ya participó, profesor Esperanza de la Cruz. ¿Qué me pueden decir de estos estudiantes TDAH? ¿Tienen? ¿Han tenido? ¿Qué han sabido de ellos? A ver. Bueno, TDAH significa trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿Ya? Trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Déficit atencional. ¿Qué significa? No prestan atención. O por lo menos no prestan la atención que quisiéramos. También podemos hablar de atención diferente, es decir, no prestan la atención como el resto presta, pero tiene otra forma de prestar atención. Es bien interesante. Entonces la maestra puede estar explicando y de pronto él está en otra cosa, no puede mantener la vista, se distrae muy fácilmente, se pierde, entonces es realmente un problema, un desafío para cualquier maestro. Sin embargo, si entendemos que ellos tienen otra manera de entender, podríamos ver la forma de poder trabajar con él. Pero también se han desarrollado estrategias bien interesantes, ejercicios muy interesantes que pueden permitir que este estudiante, ¿no?, desarrolle una mejor atención o por lo menos una atención como el resto lo hace, para poder trabajar a nivel de estudio en diferentes unidades educativas, instituciones educativas, etcétera. La profesora Esperanza dice, los estudiantes según su madurez cronológica y mental tienen cierto tiempo de atención que no puede ser igual a todos. Ya, muy bien. Adicionalmente a este asunto, estamos viendo de que todos los estudiantes en relación a estas dos edades van a tener necesariamente niveles de atención diferentes. Entonces, el estudiante que tiene un déficit atencional va a mostrar realmente un problema ahí para el grupo y para la maestra o el maestro. Pero aquí hay un fenómeno que sería interesante que lo analicemos un poquito. Tienen ellos una especie de superpoder, ¿ya? Se llama hiperfoco. ¿Qué significa eso? Que cuando algo de verdad les interesa, pueden, si nosotros prestamos atención a algo, ellos pueden prestar mucha más atención a algo. O sea, no es que tienen un déficit que es permanente, no. Va a ir en función a lo que realmente le interesa. Y a eso va a centralizar su atención de mayor manera. Por tanto, un tema también lo pueden aprender a profundidad, lo pueden dominar y pueden volverse muy expertos en algo. Todo va a depender también del nivel de coeficiente intelectual que tenga este mismo estudiante. Que si bien puede tener déficit atencional, eso no significa que no pueda tener un nivel de coeficiente intelectual inclusive elevado. A eso le llamamos doble excepcionalidad. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de talento extraordinario? En este cuadro, acá, aquí. Aquí fíjense, por favor, voy a tratar de ampliar. A ver, ¿cómo se amplía esto? No, no se puede ampliar. O si se puede, no, no se puede. Ya, en la parte derecha, ¿sí? Superior dice discapacidad o deficiencia, doble excepcionalidad, ¿sí? Específicos o generales con alguna necesidad educativa especial. Por ejemplo, TDAH, autismo. Entonces, un TDAH puede tener niveles de coeficiente intelectual muy elevados.
Entonces ahí el trabajo va a ser obviamente diferente, ¿no? Va a ser diferente. Con esto que estamos qué estamos diciendo, de que ellos también pueden tener un nivel educativo elevado, pueden tener todas las oportunidades, es cuestión de saber trabajar con ellos, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ir adelantando un poquito más. ¿Qué significa hiperactividad? Estamos hablando de mucha energía, en otras palabras, ¿ya? Mucha energía. ¿Su culpa? No. Muchas veces pensamos de que ellos son, ¿no? Demasiado, que no tienen remedio, que son un problema y que hay que castigarlos de pronto, ¿no? Se ha visto muchos casos que se los han castigado bastante. A ver, la profesora Giovanna dice algunas de las características del TDAH. Ya, inatención, muy bien, hemos visto. Dificultades para mantener la atención, seguir instrucciones y completar tareas. Hiperactividad, comportamiento inquieto, dificultad para mantenerse sentado y excesiva actividad física, correcto. Mucha energía. ¿Ustedes han visto esta publicidad de Duracell de un conejito? ¿No? Que está tocando el tambor. Todos se van apagando, pero él sigue. Exactamente lo mismo. El tema es que ni ellos lo entienden. ¿Por qué son diferentes? Entonces, ahí va a venir la intervención experta, asertiva del maestro a quien le tiene confianza que le pueda explicar y que de pronto al ser un fenómeno también complejo puedan asistir de pronto a apoyo psicopedagógico o psicológico los padres de familia, que son los principales en tener que trabajar y comprender esta situación. Me acuerdo de un caso en el que la licenciada Vanessa justamente atendió, llegó un niño con hiperactividad, entonces cuando escucharon ruidos afuera, porque en la avenida hay mucho ruido, petardos en esa ocasión, entonces el niño se entró debajo de la mesa. Entonces la mamá queriéndole sacar de ahí a la fuerza, pues la licenciada ha tenido que explicarle el fenómeno del TDAH. Entonces las madres deciden a comprender por qué ese niño se comporta de esa manera. En este caso, por ejemplo, si hablamos de ruidos, algunos de ellos no pueden soportar el ruido, es realmente muy problemático. Entonces, en el caso de una unidad educativa, de pronto no podría participar en algunas actividades y eso es lo que se tiene que entender, no forzar a que los trabajen igual que el resto, porque no lo va a hacer. Impulsividad, toma de decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. De pronto le puede cortar a la maestra, al maestro lo que está desarrollando, a los estudiantes, a sus compañeritos. Es más, puede descontrolarse, puede golpear de pronto, y a eso, si añadimos la baja empatía que puede llegar a tener, puede golpear a alguien y le puedes rematar. O sea, alguien más se puede caer, lo puedes rematar de paso, ¿no? Entonces, estas características de pronto tienen ellos, pero nosotros primero lo que vamos a hacer es entender el fenómeno. Luego, ir conociendo diferentes estrategias que se pueden adoptar, porque hay muchas que se puede trabajar con ellos. La licenciada ahorita en este momento les va a decir qué estrategia se puede tomar para trabajar con ellos, pero hay algo que quiero que vean ustedes. Maestros queridos, cuando un estudiante TDAH hiperactivo, ¿no? Impulsivo, de poca atención, eh, se va a meter en muchos problemas y puede encontrar una sociedad que no lo entienda y que lo sancione a cada paso, a cada momento, cada día, cada vez, que pueda sufrir en su casa palizas, ¿ya? Por mal comportamiento, golpes. Y por increíble que parezca, muchos maestros, muchos, y hay que ser autocríticos, queridos maestros, hay que ser autocríticos, muchos maestros siguen optando por la violencia física, que aunque no lo hagan, siguen añorando sus tiempos y siguen pensando en que eso era lo mejor, que la violencia física era lo mejor, porque así ya no había tanta indisciplina como ahora. No, no estamos entendiendo la naturaleza del ser humano. Entonces, estos chicos sufren o han sufrido o podrían sufrir violencia, ¿ya? En el sentido educativo. Y sin embargo, podríamos estar generando un problema a futuro. En un estudio que se ha realizado, se ha encontrado de que muchas personas que están en psiquiátricos y que están en cárceles, en realidad tienen estos antecedentes de TDAH.
pero ellos ni sabían, solamente se los ha disciplinado, se los ha golpeado, se los ha sancionado, se los ha castigado, sin entender el fenómeno. Ellos tampoco lo sabían, no entendían por qué. Entonces, ante esta confusión, se va a generar automáticamente un resentimiento ante la autoridad y esto es un problema social grave, ¿no? Estamos hablando de personas ya disociales, personas que pueden ser criminales, delincuentes. Este es el fenómeno por el que tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, ahora sí, licenciada, por favor, díganos qué estrategias podemos tener o desarrollar, trabajar para trabajar con estos estudiantes TDAH. Claro que sí. Eh, Tomar en cuenta lo que dijo el licenciado Quiroga. Ellos no han desarrollado ciertas áreas, sobre todo el área de frontal en el tema de la empatía. Bueno, lo vamos desarrollando todos de manera natural, pero en ellos es más complicado este tema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar, cuando yo hago mi adaptación curricular con un estudiante de TDAH, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta que su CI, más allá de su CI, con ellos lo que nos interesa es el tema de la conducta. Porque si yo quiero avanzar a mi currícula, mi planificación, si su conducta, su comportamiento no lo va a permitir, o sea, va a ser como nadar en contracorriente. Así que dentro de mi currícula, de manera transversal, tengo que trabajar el tema de comportamiento conducta. A ellos les ayuda mucho las autoinstrucciones, ¿ya? Por ejemplo, eh, no debo, le decimos, ¿no? Marcelito, necesito que repitas estas palabras conmigo. No debo levantarme del asiento hasta dentro de 20 minutos que el reloj va a estar ahí, ¿no? Y si aún no maneja el reloj, tal vez compramos un reloj de arenita y explicarle hasta qué momento no se puede levantar. No le pidamos algo que no va a lograr. Si yo sé que puede lograrlo en 20 minutos, porque yo lo conozco, le podemos decir eso. Si sé que lo va a lograr en 10 minutos, que en 10 minutos ya no va a poder más y se va a tener que levantar, le doy esta autoinstrucción, ¿no? Le digo, a ver, repite conmigo, Marcelito. mm, Yo no debo levantarme del asiento durante 10 minutos hasta la primera parte de la clase. Y él tiene que repetir. Yo no debo levantarme del asiento durante 10 minutos hasta que el reloj esté en tal, ¿ya? Eso les ayuda a ellos a autoinstruirse, ellos mismos que se den la orden. Segundo, cuando ya pasaron los 10 minutos y ya quiere levantarse y está inquieto, sí le damos la autorización y le damos el permiso, puede salir un rato incluso a la puerta, al patio. Y aquí la clave es que nuestros otros colegas nos colaboren, porque un niño con TDAH no es el niño de la profesora Maricel, digamos, o de la profesora Rosita, no, no es. El niño, estos niños son de todo la unidad de. Me acuerdo en un taller, una maestra me decía, ¿no? Licenciada, estoy muy estresada porque apenas mi niño este de allí ya estaba identificado, tenía el diagnóstico y dice, salía del curso y todo el rato era, ¿no? Tu niño, sus colegas, y era estrés para la maestra, ¿no? Los otros colegas, como saben que tiene TDAH, pueden colaborar, ¿no? No sé, el profesor de música, hacerle ver qué tipo de música los relaja, para que cuando entre en el aula, esté inquieto y entre al aula, porque puede hacer, en estos casos, puede ayudar mucho que entre a su aula aunque esté en otro curso. Y en ese momento podemos tocar una canción, cantar una canción que los relaje, bajar a pasar clases de educación física, por ejemplo, salir al patio de educación física, sacar toda esa energía le va a ayudar. Me acuerdo que en una unidad educativa incluso el portero le colaboraba, ¿no? Porque como él ya tenía tanta energía y decía, ¿ahora qué hago? Ahora voy a estar y el portero decía, ven conmigo, me vas a ayudar a acomodar las sillas, tengo que limpiar esto. Y el otro, predispuesto, ¿no? Se ponía a ordenar, a acomodar. Es decir, hay que buscar las estrategias y las maneras de que ellos descarguen toda esa energía. Es muy doloroso para ellos porque imagínense, incluso no pueden dormir toda la noche, despiertan cada 15 minutos, cada 20 minutos, abren sus ojitos porque su cerebro está todo el tiempo en conexión, ¿no? Y eso es muy difícil, por eso se les da medicación.
Imagínense no dormir todas las noches, estar con los ojitos hundidos, llegar al colegio, no tener amigos, que todos te rechacen por tu conducta, tu comportamiento, que tus papás no te soporten, te golpeen, porque ya no toleran tanta indisciplina y los tachan de malos, y los maestros más, ¿no? Y, o sea, imagínense una vida así. Por eso es que muchos de ellos cuando llegan a la adolescencia se vuelven disociales, antisociales y algunos llegan incluso ya en la vida adulta a cometer delitos. Ahorita que estamos viviendo una ola de violencia tan grande en el país, es momento de tal vez poder colaborar e identificar a estos niños en un momento adecuado y ayudarlos también, porque si bien no tienen una empatía desarrollada tal vez de manera natural, podemos ayudarles con la empatía cognitiva. Yo tengo estos emoticones, estoy en mi oficina, en mi gabinete ahorita y les puedo mostrar, ¿no? Los maestros, ustedes tienen que tener estos emoticones en sus escritorios y también sus estudiantes. Bueno, esto yo lo compré en una librería, bueno, me lo compraron en una librería y se lo pueden hacer ustedes también de cartoncito, ¿no? Son emociones con un palito que nos ayuda a identificar nuestras emociones. Cuando mi estudiante con TDAH se ha portado mal, yo agarro mi emoticón, ¿no? De enojada, ¿no? O sea, de esta, por ejemplo, ¿verdad? Mostrarle. Mis estudiantes, toditos mis estudiantes en el aula tienen que tener estos emoticones igual y mostrarles, ¿no? Yo le muestro así la carita a mi estudiante con TDAH para que él identifique esta imagen, identifique en su cerebro esta imagen, este rostro, esta carita de enojado, ah, para que él lo interiorice y sepa que esa conducta está generando eso en el resto de mis estudiantes, de sus compañeros. Cuando él ha dicho una mala palabra o ha sido grosero o está hablando mucho, también le puedo mostrar este emoticón para que él comprenda que es momento de no hablar en clase, ¿no? Y todo, apenas yo le muestro el emoticón, el resto de los estudiantes también tiene que hacer. O sea, yo tengo que trabajar con todos. Y también, ¿no? Este otro, ¿no? Cuando él se ha portado bien, le puedo mostrar este emoticón, sus compañeritos también, y luego vamos y le abrazamos para reforzar la conducta. La idea es de que él introduzca a nivel cognitivo las emociones, porque eso es su dificultad más grande. Por eso es que cuando un niño se cae, él puede pisar sobre él, puede caminar y a veces le dicen qué malo, qué sé yo. En realidad no es malo, es la empatía que no ha desarrollado. Y con estas actividades podemos ayudarla. También es importante que cuando tienen estos estudiantes, ustedes se apoyen en sus otros estudiantes. No se trata de que la maestra solita va a trabajar con él. Los otros estudiantes también van a ayudar. Eh, no va a ser más dificultoso para ustedes. Identifiquen al líder de su grupo. En todo grupo, en toda aula hay un líder. Identifican al líder. Por si acaso no es el más inteligente, el más corchito, el que saca buenas notas, no. El líder es el que conduce y dirige. No está la maestra y él dice, chicos, vamos al río, todos, sí, le persiguen, ¿no? Él es el líder. Yo identifico al líder, me alío al líder, lo hago mi socio, el resto le va a acompañar, le va a seguir de manera natural y con este líder yo puedo trabajar para ayudar a este compañero. Cuando trabajamos de esa manera va a ser muchísimo más fácil incluso para nosotros desarrollar nuestra clase. Además de que tomar en cuenta que al no ser identificados tendemos a confundir muchas veces los diagnósticos. La anterior semana estuvimos dando un taller en Waki, justamente de no, creo que no era el tema, no me acuerdo bien, pero el detalle es que me derivaron los casos, justo vinieron hoy 3 niños y la maestra me derivó y me dice tiene hiperactividad. Cuando hago la valoración, no es hiperactivo, o sea, la maestra lo identificó en el sentido de que está en la clase, me dijo, estamos en la clase, termina su tarea rápido y empieza a pararse, a le molestar a los compañeros, a golpear a otros, se sale del curso, ¿no? Y ya la maestra me identificó como TDAH, como hiperactividad, cuando no es eso, es ser hiperactivo. Tiene que tener un diagnóstico. Hoy día, justo hace un ratito, he hecho la valoración y lo que el niño tiene más bien es altas capacidades.
Licenciado Quiroga, por si acaso ya hay otro niño. Y eso es lo que le sucedía a él, era que rápido, ¿no? Había aprendido, o sea, aprende tan rápido que después se aburre y ya no sabe qué hacer. Eh, eh, ya le he tomado en cuenta en el tema de la adaptación que hay que hacer con él. Hace poco hicimos una adaptación igual para un niño de discapacidades en Villamonte, de 7 años, el tiene un CI de 180, muy inteligente. Albert Einstein tenía 160, imagínense la capacidad de este niño. Bien, esto lo vamos a ver ahora en lo que son adaptaciones curriculares para que esté un poquito más comprendido. Dicen, por favor, me lo pone adaptación curricular en Y es literal, diapositiva. licenciada, que son las 5:30. Ok, me Por apuro, favor, me apuro. por favor. Ahí está la presentación. Ya. El siguiente, por favor. Bien, ¿qué es una adaptación curricular? Una adaptación curricular son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de una propuesta educativa. El siguiente, licenciado. ¿Cómo funciona? Ya, una adaptación va a tener que ver con modificar, acomodar para poder viabilizar la información para todos los estudiantes. Va a estar en mi currículum y va a tener que ver con teoría, diseño y desarrollo de acuerdo a la política del país, la cultura y la economía en la que se desarrolla. Es decir, las adaptaciones curriculares son de manera general, pero cada país lo puede desarrollar de acuerdo a su política, cultura y economía. Siguiente, por favor. El que vamos a hablar precisamente hoy es el que está haciendo, no, el anterior, adoptado o se está trabajando dentro del sistema educativo acá en Bolivia. Es lo que ha salido del Ministerio de Educación. Eso es lo que les estoy haciendo ahorita la presentación por si acaso, ¿ya? De acuerdo a los reglamentos del ministerio. ¿Cómo funciona una adaptación curricular? Hay un problema de aprendizaje, una estrategia educativa y hay que, para lograr los contenidos accesibles para todos. Les pongo esa imagen del celular porque nos ayuda a entender, ¿no? Cómo funciona. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué rutas podemos tomar? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cómo planeamos llegar? Para llegar, debo tener un diagnóstico claro, elegir una metodología que me permita llegar al destino, hacer mi planificación y evaluar que llegue donde quería llegar, ¿no? Es como cuando quiero ir de un lugar a otro, mi celular uso el GPS, le pongo a dónde quiero ir y a través de esto puedo lograr. Ahora sí, el siguiente. Bien, hay diferentes tipos de adaptaciones curriculares, ¿ya? Hay unas que son las de adaptación al acceso físico. Estas van a tener que ver, por ejemplo, si yo tengo estudiantes con discapacidad física, motora, por ejemplo, ¿no? Un estudiante tiene en silla de ruedas y obviamente el espacio del baño tiene que ser más grande para que entre la silla de ruedas, la casita más baja, la puerta de mi aula tengo que ampliarla, tiene que haber rampas, etcétera. Si mi estudiante es ciego, por ejemplo, tengo que poner señalización para que pueda llegar al baño tocando, ¿no? También están las adaptaciones de acceso a la comunicación. Estas ya tienen que ver con instrumentos como el braille, por ejemplo, ¿no? Esto en estudiantes ciegos. En estudiantes sordos también podemos ver, podemos usar lo que son los monitores, las pantallas de internet, las computadoras para que su aprendizaje sea más visual. El siguiente, por favor. Por el tema del tiempo, un poco rápido lo voy a hacer, pero no se preocupen, ustedes me derivan los casos, yo les apoyo con su adaptación curricular de manera personalizada. Están también las adecuaciones curriculares individuales, estas ya van a tener que ver con, después de un diagnóstico específico, una adaptación para ellos, ¿no? De manera individual para el estudiante. Siguiente, las adaptaciones curriculares para estudiantes de altas capacidades. Ellos también necesitan su adaptación curricular, como menciona el licenciado Quiroga. Con ellos se enriquece la currícula. El siguiente, por favor. ¿Qué es el DUA? Su significado.
Sí, está bien, lo pasaremos. No, lo pasaremos. Bien. ¿Qué niños pueden tener adaptación curricular? Las adaptaciones curriculares individuales significativas solo están previstas en niños con necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias. Los niños deben presentar un informe de evaluación psicopedagógica donde no solo la necesidad de realizar adaptación curricular, sino también las de características que debe de tener en la asignatura en este aspecto. Siguiente, por favor. Bien, este ya les había hablado en la primera parte, son los niveles, ¿no?, de necesidades educativas. Un estudiante con discapacidad leve presenta signos, pero es social y educativamente funcional. Moderado tiene autonomía limitada y trabaja con dificultad en el nivel escolar correspondiente. Grave y profundo no tocamos, ya les dije, esto es de educación especial. Avanzamos. ¿Qué acciones previas debemos tener, no? Una vez que ya está identificado el niño, necesitamos trabajar con un familiar. Hay que identificar un familiar que nos apoye. Nuestros estudiantes y nuestros colegas. Ya les reitero, no es el niño de la profesora Rosita, es el niño de todos, ¿ya? El siguiente, por favor. Bien. Eh, Estos son los componentes que tenemos en nuestro currículum, ¿no? Los contenidos, metodología, organización educativa, materiales educativos, evaluación de aprendizaje y objetivos holísticos. Cuando hacemos una adaptación curricular, no tocamos ni contenidos ni objetivos holísticos, solo lo que está en azul. Ahorita les explico. Siguiente, por favor. Aquí está más detalladito, pero en la otra diapositiva, la que viene. Exacto. Vamos a hacer nuestra adaptación curricular y los componentes centrales no vamos a tocar. ¿Cuáles son nuestros componentes centrales? Objetivo holístico y contenido. Para nuestra adaptación curricular vamos a tocar y vamos a modificar en nuestra planificación los componentes periféricos, metodología, materiales educativos, organización educativa y evaluación del aprendizaje. Solo componentes periféricos tocamos en nuestra adaptación curricular. Eso tiene que estar bien clarito. Seguimos, por favor. El siguiente. Este es un instrumento de detección que les vamos a pasar a ustedes para que puedan identificar todo lo que hemos hablado en la primera parte, cuál es la necesidad específica del estudiante. El otro. Bien, cuando tenemos nosotros este estudiante o nuestros estudiantes tienen uno de estos trastornos, necesitamos una valoración psicológica. Sabemos muy bien que en el sistema educativo regular, sobre todo del área rural dispersa, no hay psicólogos. Es por eso que nuestra institución psicoeducativa da las valoraciones psicológicas vía Zoom a los estudiantes con estas dificultades de aprendizaje de manera totalmente gratuita. Los certificados que ustedes van a llegar a acceder a tener, los que deseen, no es voluntario, por cierto, con 120 horas avalado por la CONMER, nos ayuda a nosotros a llegar a estos estudiantes de manera gratuita para las valoraciones. Hacemos el informe, la valoración, ustedes a partir de ahí pueden tener un diagnóstico y hacer su adaptación curricular. Este es de un estudiante, creo que si mal no recuerdo es en Camargo, su diagnóstico, TDAH, ¿no? Hiperactividad, edad cronológica 10 años y edad mental 6 años. En el diagnóstico, estas dos cosas son claves para nosotros. ¿Qué es lo que tiene? Hiperactividad. ¿Cuál es edad cronológica? 10. ¿Cuál es la edad mental? 6. Un niño de 6 años, ¿qué está aprendiendo? Está, no sé, en lectoescritura, está empezando a aprender. Eso nos ayuda ya, nos da una clave para ver qué tipo de material voy a usar en la adaptación curricular. El siguiente, por favor. Acá ya les estoy mostrando las adaptaciones realizadas de acceso, de contenido. Esto es lo que les había mencionado de la adaptación más física, ¿no? El siguiente, Liz. Hay una que les quiero, no, el siguiente. Quiero mostrar a los profesores el otro. Todo esto les vamos a pasar, no se preocupen. El otro. No, el otro. No, el que está con cuadritas. Otro. Esa. Ahí va.
Si se dan cuenta en la planificación, no modificamos lo que son las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? No hemos modificado los contenidos ni los objetivos. Hemos modificado la metodología, las actividades, los materiales o instrumentos y lo que es la evaluación. Hay uno de altas capacidades. A ver, pásamelo así. A ver, eso, de talento extraordinario. A ver, revisaremos esto con ustedes, con el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, este niño tenía, no tenía, tiene 7 años, tiene altas capacidades, se aburría en el curso, bueno, lo confundieron igual con TDAH, no era TDAH porque él lo que hacía era salirse del curso, irse a los cursos superiores, se entraba a la dirección, a hurgar la computadora del director. Cuando le hacemos la valoración, evidentemente un 6 de 180, me muestra sus cuentos que había escrito, dibujos tridimensionales, eh, sabía todo de lo que es la era cretácica, increíble. Apenas yo le decía, soy de La Paz, él decía, La Paz, tanto de altura, tanto de población, ¿no? Potosí, le decía, increíble, era como una computadorita. Él se alimentaba de información. La mamá de escasos recursos, cuando ella ni siquiera vive cerca de la ciudad, ni siquiera en Villamontes, de Villamontes muchísimo más adentro, no sé, 4 horas más adentro, ¿no? Nadie lo estimuló, nació así. Y la mamá cuando iba a la ciudad o a la Villamontes, el niño lo que hacía era agarrar el celular de la mamá y de manera en Entel, que tenía señal gratuita, ahí, ¿no? Se sentaba hasta que vuelva la mamá. Y información, 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 era lo único que quería. Y cuando se entraba a la dirección del director era precisamente para eso también, ¿no? Eh, y es a él al que le hicimos también esta adaptación curricular. Bien, no se preocupen, hay para TDAH, para autismo, discapacidad leve, todo eso les voy a pasar en material. Lo que tiene que estar bien claro, maestros, es este tema, ¿no? Los contenidos no modificados. Él estaba en segundo de primaria, mira, ellos tenían que llevar signos de interrogación, exclamación, pero en él teníamos que profundizar. Si el resto de los compañeros estaban llevando tal vez muy superficialmente, con él era muchísimo más profundo. En el método es donde teníamos que trabajar. Y en realidad es esa parte donde más les necesitan apoyo ustedes. En el método y los instrumentos, sobre todo, ¿no? ¿Qué métodos voy a utilizar con un niño con discapacidad leve? ¿Qué método con un niño de alta capacidad? Con él profundizamos. Es bien sencillo con altas capacidades. Mantenemos los contenidos y profundizamos. Lo que les decía el licenciado. No sé, están llevando el cuerpo humano, todos los compañeros, pero con él profundizamos el corazón, el riñón, partes del riñón, áreas, células del riñón, ¿no? O sea, el niño va a alucinar, no va a querer moverse del curso ni salir. Con él hicimos eso. Después también le ayudamos, le permitimos que dé parte de las clases porque lo estaban aislando, no querían estar cerca de él. Justo lo mismo que le pasó, le está pasando a este otro niño que hoy día evalué. Lo están aislando, no quieren acercarse a sus otros compañeros a él. Y con él lo que hicimos era que él dé parte de algunas clases y justo cuando le tocó dar lo que es el sistema planetario, él hizo, ¿no? Toda una maqueta increíble, nos mandó en video la maestra y todos alrededor de la maqueta y el niño explicándonos sistema solar, cómo es Neptuno, qué ocurre en Neptuno, qué, qué bien, o sea, todo, se la sabía todo y todos hacía alucinando, ¿no? Eh, lo llegaron a incluir en el grupo, ya se volvió el líder del grupo y esa es la idea, trabajar así con estos estudiantes, ¿no? El siguiente, por favor, Cristian. A ver, por ejemplo, eh, no sé si es acá, no estoy viendo bien, pero a ver, hagamos el ejemplo del niño con discalculia. Tiene problemas de aprendizaje específicos en discalculia. No puede aprender cálculo, matemáticas, lo escribe al revés. Todo. Mantengo los contenidos, mis objetivos, pero en mi método local. Como estoy aprendiendo con todos, qué sé yo, las multiplicaciones, salgo al patio y en el patio todos hacemos con los deditos en las tierras. Porque este estudiante aprende tocando.
Los discalcúlicos aprenden a tocar los números. Después, la siguiente clase, les pido que traigan en cartón los números y con los números de cartón, todos tocando, aprendemos la división, la multiplicación, etc. Ahí es la clave de la adaptación curricular. Saber qué métodos, instrumentos les sirven a este niño con este determinado diagnóstico. Se los vamos a hacer, o el material que les voy a enviar precisamente va en ese sentido, ¿no? Dislexia, por ejemplo. Ellos aprenden con esquemas y con dibujos. Eh, qué sé yo, estamos aprendiendo avispa, ¿no? Una avispa, en vez de la B, hago un dibujito de avispa ahí y termino la palabra avispa. Eso le ayuda a los estudiantes. Tiene que estar todo con dibujos, programas, les va a ayudar de esa manera a ellos. Hay diferentes métodos para determinado tipo de diagnóstico que tienen. Y eso no es que ustedes lo tienen que saber absolutamente todo cuando hacen su planificación. Lo que necesitan es este material que nosotros les vamos a proporcionar. Para nosotros era importantísimo que ustedes puedan identificar y ahorita tener una idea de qué es lo que puede tener su estudiante, derivarnos los casos, tener el diagnóstico y hacemos la adaptación curricular. En las primeras adaptaciones yo siempre les colaboro para que ustedes ya tengan una base. Cada trimestre se hace la adaptación curricular y tengan la base para el siguiente trimestre y para el siguiente ya ustedes solitos incluso lo van a hacer porque ya incluso ya tienen el material de cómo aprende este estudio. Va a tener que ver mucho con la creatividad también de ustedes. En secundaria es un poco más complicado, lo sé muy bien. Solo pasan horas y son materias más complejas. También hemos dado un taller hace poco, un docente de química y física, ha logrado hacer adaptaciones en química y física para sus estudiantes con discapacidad leve y moderada. Les vamos a mandar ese material porque ahí lo que nos ayuda más, el maestro lo que hizo hacer el método y los instrumentos que utiliza. Esas son las claves. Igual aquí les vamos a pasar, así que no se preocupen. Les voy a dejar también mi número. Al terminar el taller, cuando el día ya estamos terminando por el tema del tiempo hay que cerrar, he corrido un poquito aquí, pero les voy a dejar mi número. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben, me llaman. Yo siempre estoy atenta, tratando de colaborar en todo lo que puedo, porque eso es lo que necesitan nuestros niños ahora, ¿no? Lamentablemente, no todos los psicólogos pueden estar en lugares alejados, y yo tengo ese privilegio de poder llegar a estos niños, gracias a Psicoeducación. Bien, con esto creo que hemos terminado el taller. Espero realmente que les haya sido de utilidad y en otra ocasión igual profundizamos más. Sí. Tenemos 5 minutitos, a ver, para algunas preguntas que tengan los profesores. Adelante, maestros, acerca de adaptaciones curriculares. A ver, Nada, quedó muy claro. O no me entendí. demasiado claro. Uno de dos, sí. No es tan complicado la adaptación, es solo el tema del método, el instrumento, dependiendo del diagnóstico. Bien, fácil. Lo que tenemos que hacer siempre es ir averiguando, ¿no? Sabiendo cada una de las condiciones, cada uno de sus trastornos, sus características. Eh, Uno tiene que ir investigando. Pero, como ha explicado la licenciada, básicamente nos ha dado la estructura, dónde cambia y dónde no debe cambiar. Ya a partir de ahí está la habilidad del maestro en el marco de su planificación, cómo poder trabajar. ¿Alguien quería Mucha participar? Adelante. creatividad. Ya, cortaremos mientras tanto la grabación. Ok. Mucha